¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta nueva clase del curso de C++. En esta clase vamos a hablar un poco acerca de los vectores. Ya vimos en la clase pasada lo que son arreglos y punteros de una forma muy pero que muy sencilla. No te preocupes si el concepto de puntero no te quedó del todo claro en la clase pasada, es algo que iremos abordando a lo largo de todo este curso y va a ser bastante útil, así es que no te preocupes. ¿Qué es un vector primero que nada? Bueno, un vector es una estructura de datos lineal que te permite trabajar con arreglos o colecciones de datos de forma más dinámica. Esto lo veremos un poco más explícito o como también se conoce como from scratch o desde las bases cuando estemos trabajando ya en lo que se conoce como estructuras de datos lineales y después veremos estructuras de datos no lineales. Para incluir vector dentro de nuestro programa tenemos que hacer el include de la librería vector que proviene justamente también del estándar de C++. Podemos hacer el using namespace std para ahorrarnos un poco de código o como buena práctica simplemente hacemos la abreviación del estándar o del resolutor de ámbito de lo que vamos a ocupar en este mismo programa. Por ejemplo, del endline, del cout, del cin y también de lo que es el vector. Porque como ya te comenté, esta estructura de datos, esta clase por así decirlo, que todavía no te tienes que preocupar mucho porque es una template class o una clase en general, simplemente quédate como que es una plantilla que nos permite generar vectores de distintos tipos de datos, ¿ok? Pero como también es parte del estándar de C++, también viene con el resolutor de ámbito o el namespace std. Generamos ahora lo que es nuestra función principal con el return 0. Ahí está. Ahora bien, recordemos unos cuantos conceptos que vimos en la clase pasada, muy pero que muy sencillos. Recordemos, por ejemplo, cómo era la declaración de un array de tipo de dato entero, ¿ok? Recordamos que ponemos el tipo de dato, el nombre o el identificador de ese arreglo y entre corchetes poníamos también la capacidad de ese arreglo. Podíamos dejarlo tal que así, simplemente declararlo y después asignarlo o asignarlo en la misma línea. Con las llavecitas, ahí lo podemos asignar con el símbolo de igual, ¿ok? O con el operador de asignación. Pero, ¿cuáles son las características que tiene este array? Bueno, vamos a indagar un poco en sus características y posteriormente vamos a comparar dichas características con lo que es un vector, ¿ok? Un array, recordemos que una de sus características fundamentales es que es estático en cuestiones de tamaño y uso de memoria. Por ejemplo, cuando tú declaras este array, tú ya le estás diciendo al compilador que solamente necesitas 10 espacios de 4 bytes. Necesitas en total 40 bytes para tu arreglo. Va a comenzar en un punto fijo y después de ahí se va a seguir al punto en memoria contigua que corresponde a sumarle 40 bytes, ¿ok? Y ese tamaño ya no lo puedes cambiar en tiempo de ejecución. No puedes modificarlo en ningún otro momento. Si quieres modificar el tamaño de ese arreglo, lo tienes que hacer desde el código fuente. Por lo tanto, pues bueno, es de tamaño fijo, es un poco más rápido que un vector, pero también se maneja por direcciones de memoria. Y si recuerdas la clase pasada, en el fondo eso no es más que un puntero. Y lo único que está haciendo el operador de los corchetes es decirle al compilador que tiene que asignarle cierta cantidad de memoria, que tiene que apartarla por así decirlo, y que mediante el identificador array va a ser un puntero que va a apuntar a la primera dirección de memoria de esta lista. Si no te queda claro este concepto, no te preocupes, también puedes repasar la clase anterior para que lo repases un poco mejor, ¿ok? Ahora, ¿qué es un vector? El vector es prácticamente lo mismo que un arreglo, pero en este sí vamos a poder tener un poco de más dinamismo a la hora de manejar la memoria y a la hora de ampliar o reducir el tamaño de este vector. El vector lo podemos crear con el constructor, pero no lo podemos crear tal que así si vienes de otros tipos de lenguaje, ¿ok? No se crea tal que así, simplemente lo puedes mandar a llamar su constructor o puedes usar un tipo de dato dinámico, por ejemplo usar la palabra reservada new y volver un puntero el vector, ¿ok? Pero en este caso vamos a simplificarnos un poco más y simplemente utilizamos el constructor con los paréntesis. En este constructor implícito le podemos mandar varios parámetros, ¿ok? O varios argumentos. Podemos pasarle, por ejemplo, el primero que todo, uno vacío, void, simplemente va a generar la estructura vector y nosotros mediante métodos que este contiene podemos cambiar su estructura en general. Pero vamos a ver esta primera opción, ¿ok? La primera opción es pasarle un número, solamente un número va a definir su tamaño, muy parecido a lo que teníamos con el array. Pero, por ejemplo, si le pasamos dos números, el primero va a servir para definir el tamaño y el otro va a definir de qué número queremos que esté lleno este vector, ¿ok? Ahora, vamos a ver de forma rápida un for each que nos permita recorrer rápido todo el array y todo nuestro vector, ¿ok? No te preocupes, los bucles y las sentencias iterativas las veremos más a detalle a futuro, solamente quédate con que el for each te permite iterar una estructura justamente iterable.
Una estructura iterable puede ser un arreglo, una string, un vector, un mapa, una tabla hash o lo que tú necesites, ¿ok? Aquí simplemente definimos una variable llamada a que va a estar iterando en array. A va a tomar distintos valores en array hasta que array termine pues tal cual sus valores, ¿ok? Simplemente los imprimimos y ahí está. Copiamos el código del for each para poder ver lo que contiene nuestro vector propiamente. Lo ponemos como int v, va a iterar de dónde, de vector, ahí está. Y imprimimos simplemente los valores que va a ir tomando v. V va a ir tomando desde la posición inicial hasta la posición final todos los valores que contiene vector, ¿ok? Perfecto. Ahora simplemente guardamos y si ya instalaste todas las extensiones de Visual Studio Code, simplemente tendrás que presionar Control Alt N y va a ejecutar tu código automáticamente. Como vemos, ejecuta correctamente todo, imprime lo que es nuestro arreglo de datos desde el 1 hasta el 10 y si vemos aquí lo que te había comentado, si pasas dos números a la estructura de vector, pues lo que te va a generar es un arreglo de datos de un tamaño fijo, que en este caso es 10, y todos se han llenado con el número 5. También puedes pasarle otro vector como referencia, puedes hacer muchísimas cosas, puedes usar la estructura de lista, por ejemplo, de las llaves y pasarle los elementos que tú quieres que tenga al iniciar el vector y muchísimas otras cosas más. La librería vector es muy pero que muy dinámica y te permite transformar esta estructura de datos de forma variable y también sobre el tiempo de ejecución. Eso quiere decir que al momento en el que esté corriendo tu programa, este arreglo de datos puede cambiar su tamaño de forma dinámica, ¿ok? Vamos a definirlo poco a poco. Ahí está. Pero aquí quiero que notes un pequeño detallito. Nosotros ya definimos una variable vector que justamente tiene el mismo nombre que la clase vector. Por lo tanto, esa es una mala práctica y no quiero que la vayas a seguir cometiendo, ¿ok? Aquí pues simplemente quiero que veas que te marque error para que no vayas a cometer el error de llamarlo vector. Usa nombres un poco más cortos para que no vayas a tener ese tipo de problemas, ¿ok? Por ejemplo, aquí simplemente lo podemos llamar como vec, ahí está, de vector, y como ves ya no nos genera ningún tipo de error, ahí está. Y eso era lo que te comentaba, puedes pasarle a vector, ahí está, vector 2, y puedes pasarle a un vector, a su constructor, otro vector para hacer una copia exactamente igual, ¿ok? Una vez que corregimos los nombres para que ya no tengamos ningún tipo de problema, ahora vamos a imprimir lo que contiene vector 2 y vemos que es una copia exacta del vector 1. Eso es por lo que yo te digo que es bastante dinámico este tipo de dato y pues bueno, nos va a permitir trabajar de una forma mucho más eficiente, sobre todo con ciertos algoritmos de búsqueda, algoritmos que pues conlleven un poco más de complejidad, ¿no? Trabajar con array suele ser un pelín más complicado, no es tampoco imposible, pero sí conlleva un mayor nivel de dificultad. Ahora, ya indagamos en dos sobrecargas. Este término de sobrecarga de operadores o sobrecarga de métodos, no te preocupes, lo vamos a ver cuando entremos en la sección de programación orientada a objetos. Pero quédate en el momento que estas dos sobrecargas son de constructores, ¿ok? Te insisto, lo que es un constructor, lo que es una sobrecarga, lo iremos viendo con calma, si es que no te preocupes por esos temas, ¿ok? La sobrecarga pues nos permite generar dos vectores de formas distintas, ¿ok? Pero en este caso lo que vamos a hacer es llamar o indagar en sus demás métodos. Esos métodos nos permiten pues justamente acceder a los valores, asignar valores, aumentar o disminuir el tamaño del vector. Por ejemplo, vemos que de forma similar a lo que teníamos con un array, podemos guardar los valores o asignarlos y acceder a ellos con la indexación. La indexación es este operador igual de los corchetes y pasándole el índice al cual tú quieres acceder. Con esta indexación, pues bueno, nosotros también podemos trabajar con todo esto. Tenemos otros tipos de métodos como async, add, pushback, popback y muchísimos otros métodos que iremos viendo poco a poco. Pero no te confundas, en este caso no sería el método async, sino que utilizaríamos el método add para asignarlo directamente a un índice específico, ¿ok? Vamos a borrarlo y le ponemos el método add, ahí está. Ahí están los métodos que te comentaba, popback, pushback y demás. Los veremos en un momento. Ahí está. At i vamos a asignarle el valor de i más 1, ¿no? Perfecto. Y esa es una forma homóloga que nosotros tenemos. De hecho, ese es el método original por el cual nosotros podemos acceder a los valores de lo que es nuestro vector. Lo que es el operador de los corchetes simplemente es una sobrecarga, ¿ok? Esa sobrecarga pues te permite cambiar la forma en la que se comportan ciertos operadores
o ciertas cosas con lo que es tu clase, ¿ok? Simplemente quédense con ese concepto. La sobrecarga de operadores cambia la forma en la que se comporta tu objeto con ciertos operadores. En este caso, el operador de indexación, lo cambiamos su comportamiento y mandamos a llamar el método add. El método add es el que nos permite de forma nativa de la clase mandar y acceder al índice específico, ¿ok? Ambas son formas homólogas, con cualquiera de las dos que te sientas un poco más cómodo la puedes utilizar de forma pues indistinta, ¿no? Yo personalmente me siento más cómodo utilizando la indexación que el método add, pero ya es una decisión bastante personal, ¿ok? Ahora exploremos un poco los demás métodos, ¿ok? Vamos a explorar el método principal, que son los métodos de inserción, y los métodos de borrar un elemento. Quiero que te imagines que el vector con esos métodos es como una pila de cosas. Por ejemplo, tú puedes agarrar libretas. Vamos a poner un ejemplo rápido. Vas a agarrar libretas en tu casa. Vas a apilarlas en tu escritorio, ¿ok? Tú pones la primera libreta, la segunda, la tercera y una encima de la otra. Tú cuando quieres agregar un nuevo elemento a esa pila de elementos, de cosas, tú lo agregas hasta el final, hasta arriba de la pila, ¿ok? Y es por eso que esta estructura de datos lineal trabaja como una pila, más o menos. Trabaja con el método pushback, que te permite agregar justamente un elemento hasta el final, hasta arriba de la cola, porque es mucho más eficiente hacerlo de esa forma. También puedes insertar por en medio de la lista o por en medio del vector, pero es un poco más tardado entre comillas, ¿ok? Y también tienes el elemento popback, que ese elemento se encarga de que cuando, por ejemplo, tú quitas la última de tus libretas de la pila y acabas de quitar el último elemento, por eso se llama popback. Tenemos el pushback y el popback. Y es de esta forma en la que funciona justamente lo que es el vector, ¿ok? Ahora vamos a ver otra estructura iterativa. El bucle while simplemente ejecuta un bucle infinitamente hasta que se cumpla una condición. En este caso ya habíamos analizado ciertas condiciones y habíamos visto que, por ejemplo, en este caso, mientras que i sea menor o igual que 30, quiero que me ejecutes este bloque de código. Y el parámetro o la sentencia if, ya sabemos que igual evalúa una condición. Si esa condición se cumple, ejecuta dicho código, y en caso de que no se cumpla, pues bueno, simple y sencillamente pasa de él, no ejecuta nada, o podemos darle una sentencia else para que ejecute un código alternativo en caso de que no se cumpla. En este caso, pues bueno, vamos a ponerle un pushback, que vamos a hacer justamente uso de este método, un pushback de i, pero solamente si i es un número impar, ¿ok? Recordemos que ahí tenemos el operador del módulo, que ya lo habíamos visto, que te devuelve el residuo de realizar la división de un número entre otro. Aquí tenemos i módulo 2. Si es distinto de 0, eso quiere decir que es un número impar. Entonces, agrégame ese número a mi vector. Caso contrario, pues ignóralo y sigue aumentando el valor de i. Copiamos aquí lo que es el valor, copiamos el for each para volver a imprimir nuestro vector. Ahí está. Perfecto. Vamos a agregar algún otro cout por acá para que se vea bien nuestro código, un poco mejor formateado. Perfecto, ahí está. Ejecutamos y como puedes ver, después del 10 solamente nos ha agregado los números impares. Pero date cuenta de algo, nosotros cuando empezamos a definir el vector, lo definimos como un vector de tamaño de 10. Sin embargo, el método pushback nos permitió ampliarlo de forma dinámica. Eso es un problema que suelen tener pues cuando van empezando a programar algunas personas que quieren trabajar con más datos y no saben, por ejemplo, definir un máximo, pues suelen definir constantes o números bastante grandes y también suelen desperdiciar memoria. ¿Cómo lo suelen hacer? Bueno, en mi tiempo en la facultad, pues yo vi a muchos compañeros que preferían definir una constante máxima y ponían un número absurdamente grande. Ponían, por ejemplo, un número tan grande como 1000 o 100 o 500 y apartaban toda esa memoria. Y era memoria desperdiciada porque a lo mejor solo necesitaban 70 o solo necesitaban 50 y simplemente como no sabían cuánta memoria iban a ocupar en tiempo de ejecución, definían un número absurdamente grande y sus programas consumían más memoria de la que deberían. Por lo tanto, pues utilizar la estructura de vector es mucho más eficiente en cuestión de uso de memoria cuando no estás seguro de qué es lo que vas a estar utilizando. Vemos que también tenemos muchísimos otros métodos que iremos viendo poco a poco. Por ejemplo, los que empiezan con end o begin simplemente son las direcciones de memoria de lo que es el inicio y el final de tu vector. Recordemos que los arreglos se manejan por punteros, direcciones de memoria,
Y lo que es el begin y el end y el begin y el end simplemente son formas o variaciones que tenemos de esos punteros. Por ejemplo, el begin simplemente funciona como la primera dirección de memoria del comienzo de tu vector. El end funciona como la dirección de memoria del fin de tu vector. Y lo que te devuelven esos métodos es un iterador. Simplemente es un puntero al cual le puedes ir sumando una cantidad de bytes específica para que vaya recorriendo tu arreglo, tu vector en este caso, y tú lo puedes hacer de esa forma. Ya lo vimos en la clase pasada un poquito cuando trabajamos con con los arreglos y con los punteros. Es algo muy similar lo que se tiene aquí con lo que es los vectores, ¿ok? El rbegin y el rend es el reverse begin y el reverse end. Simplemente invierte el orden de los punteros y te permite iterarlo de forma inversa, ¿ok? Y el cbegin y el cend simplemente es lo que es un constante. No puedes alterar esos punteros en caso de que así quisieras. No puedes alterarlos y es una forma de proteger esos mismos punteros, ¿ok? Pero bueno, vamos aquí simplemente a asignarle. Podemos asignarle un elemento del vector 2 o por ejemplo podemos asignarle otro elemento de cualquier otro vector o directamente vamos a asignarle a este nuevo vector llamado impares el número i. Estamos evaluando que mientras que i sea un número impar, se lo vamos a guardar. Aquí simplemente date cuenta, no le estamos definiendo nada al vector, no le estamos diciendo quiero que tengas este tamaño, no quiero que tengas esto, para nada. Simplemente lo estamos declarando. Vamos a cambiarlo aquí, impares. Y vas a ver que pese a que no le asignamos memoria desde un principio, de todas formas sigue trabajando de una forma eficiente. Aquí nos falta un pequeño cout para que se formatee mejor el código. Vamos a copiar esta línea. Venimos por acá. Ahí está, la pegamos. Perfecto, ahí está. Y como te puedes dar cuenta, nos imprime los números impares desde el 1 hasta el 30. ¿Ok? Pese a que nosotros no le definimos, queremos que tengas cierta cantidad, no sé, unos 15, unos 20 números impares. No le estamos definiendo nada y tampoco estamos desperdiciando memoria. Eso es algo muy muy importante a la hora de trabajar con lenguajes como C o C++. Lenguajes como Java, C#, Python, JavaScript tienen sus propios recolectores de basura de memoria, tienen sus propios gestores de memoria que son bastante eficientes, aunque carecen un poquito de velocidad y versatilidad comparándolos con C o con C++. Pero en esos lenguajes tú no te tienes que hacer cargo absolutamente de nada relacionado con la memoria. En este caso sí. En este caso tú eres el encargado de asignarle todo al compilador y también eres el encargado de manejar la memoria de forma dinámica si es que así tú lo quieres. Ahora, aquí vemos por ejemplo la sobrecarga, la implementación de la sobrecarga del operador de los corchetes. Y si te das cuenta inclusive dice one overload. Ahí está simplemente la sobrecarga que nosotros tenemos. Y eso era justamente lo que te comentaba, sobrecarga de operadores. Y aquí simplemente tenemos lo que es el método original, el método de add. Y ya después de eso pues tenemos la definición, pero eso ya está en las librerías estándar de C++. Perfecto, ahora vamos a ver más o menos cómo es imprimir ciertas cosas más. Vamos a ponerle aquí un pequeño cout vector2.size, que es otro método muy muy importante y también que te permite trabajar con mayor dinamismo con los vectores. Cuando tú trabajas con un arreglo, recordemos es importante conocer su tamaño de forma previa antes de trabajar siquiera con él, porque si no vas a tener fallos en la memoria o vas a intentar acceder a direcciones de memoria que no existen. Por lo tanto, bueno, es un poco más complicado trabajar con los arreglos. Esa es la forma clásica que yo llegué a ver mucho en la facultad de mis compañeros, que pues es un poco correcta si conoces el tamaño fijo que va a tener tu arreglo. Caso contrario, no la utilices de verdad, te va a traer más problemas que beneficios, ¿ok? Ahí está la definición de max, da un pequeño error porque pues bueno, es una mala práctica y ya no se suele utilizar. Se suele utilizar más una constante que la predirectiva de find, pero trabajando en C eso es perfectamente válido. Sobre todo porque en C no tenemos la estructura vector, pero en este caso sí tenemos acceso a ella con C++, ¿ok? Ahora el método size te devuelve directamente un entero, que es el número o el tamaño que tiene tu arreglo. Pero en este caso, pues siempre que trabajes con size, recuerda hacerle un pequeño -1 o simplemente menor que cuando estés iterando con él. Porque, bueno, nuestro arreglo, por ejemplo, aquí es tamaño de 10, pero los índices llegan hasta el 9. Recuerda que siempre comienzan con una indexación en base 0, ¿ok? Entonces, pues bueno,
ella trabajamos con los arreglos, vimos sus principales diferencias con los vectores y aprendimos que son mucho más dinámicos a la hora de trabajar. Yo te recomiendo que si estás empezando justamente a trabajar con un poco más dinamismo para tus programas, es muy buena idea que utilices vector en lugar de un array, porque es dinámico contra algo estático, ¿ok? Pero siempre tienes que tener en conciencia que es un poco más lento y también gasta un poco más de memoria que un array normal. Si estás seguro de cuánta memoria vas a requerir, usa un array normal, caso contrario, usa un vector. Espero que esta clase te haya gustado y nos vemos en la siguiente, donde hablaremos en este caso de los strings como una clase template igual del estándar. Hasta luego.